Lunes Cívico con Nahum Valladares. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su Lunes Cívico. Nuestro programa de hoy lo iniciamos con una lamentable noticia. El fallecimiento de un comunicador social de la generación de los años 60, Adolfo Yofo Hernández, que inició su carrera como comunicador social en las canteras de la crónica deportiva, primero como narrador en las transmisiones de básquetbol en el gimnasio Rubén Callejas Valentine, después con Marco Tulio Lezama, en paz descanse, en algunas otras actividades que se desarrollaban en la radio satélite. Y ahí comenzó Adolfo Hernández hasta llegar a Prensa General en los años 69, principios de la década de los 70. Llegó a la televisión, fue director de Hoy Mismo, él tuvo sus propios programas, tenía su personalidad. La terrible y cruel enfermedad de la diabetes terminó con su vida hoy, en horas del mediodía. Lamentamos mucho su deceso, una persona que trabajó con nosotros muchos años. Él siempre nos tuvo un gran respeto. En el lugar donde nos encontrábamos siempre nos saludaba como hola jefe, nunca desconoció eso, un cariño muy especial. A pesar de su temperamento, él con mi persona siempre fue muy diferente. Que Dios tenga en su seno a Adolfo Yofo Hernández. Bien, hoy nuestro tema se lo vamos a dedicar al sindicalismo en nuestro país. Ayer fue 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, una fecha que comenzó a ser utilizado para festejar a la clase trabajadora después del triunfo de la revolución bolchevique. Y esto dio origen precisamente a que los trabajadores tuvieran su día. Y así empezó en la Rusia que había sido de los zares y que después fue la Rusia de Engels, Lenin y Trotsky. Pero ahí empezó el movimiento. Después se fue para Asia, para la China y después por todo el mundo. Y se adoptó el Día Internacional del Trabajo, 1 de mayo. Los únicos que no adoptaron la fecha consagrada al trabajo fueron los estadounidenses, que ellos tienen su Labor Day en el mes de noviembre, si no me equivoco. Pero la fecha no es la misma del 1 de mayo, porque siempre consideraron de que había sido una festividad que los comunistas la habían instaurado para hacer una celebración mundial, y por eso ellos nunca la adoptaron. Pero bien, ese es otro cuento. Porque hoy queremos hablar no del Día Internacional del Trabajo, sino de la historia del sindicalismo en nuestro país, que se origina precisamente en un 1 de mayo del año de 1954. ¿Cómo y por qué? A principios del mes de abril de 1954 empieza a gestarse un movimiento de los trabajadores de la Tela Railroad Company y del Standard Fruit Company, las dos transnacionales que mantenían sus complejos de explotación del banano en el norte del país. Pues en abril empiezan los trabajadores a hacer un pliego de peticiones a las compañías bananeras, a las transnacionales, para aumentos salariales, para obtener algunas ventajas, por ejemplo, que se les pagaran las horas extras, que tuvieran un periodo de vacaciones, que se les dieran asistencia médica gratuita y tantas otras cosas, que las peticiones de los trabajadores se hicieron ante los ejecutivos de las dos empresas y estos pusieron oídos sordos. ¿Por qué? Porque era un imperio el que se manejaba con las compañías transnacionales. Y no le hicieron caso a ese despertar de los trabajadores. Y empezaron
agruparse en el mes de abril de 1954. Le comunicaron al gobierno del presidente Gálvez cuáles eran esas intenciones, y lo hicieron con el presidente Gálvez porque sabían que el doctor Juan Manuel Gálvez había sido abogado de la compañía, de la transnacional, de la Tela Railroad Company, y que podía abogar por eso. Pero fue imposible. Pues entonces a la fuerza, nos vamos, dijeron los trabajadores. Manuel de Jesús Valencia, empieza el movimiento y los trabajadores empiezan a agruparse en los lugares donde las compañías bananeras tenían sus centros de trabajo de mayor afluencia de la clase trabajadora. ¿A dónde? Bueno, La Lima, Tela, Progreso, los campos de Urraco, los campos de Batán, los campos de Puerto Cortés, porque por ahí era donde se embarcaba la fruta. Y la Standard Fruit Company tenía lo suyo propio en La Ceiba y tenían todavía lo que había quedado de la Trujillo Railroad Company, que era de Trujillo, y todos esos campos que todavía cultivaban el banano. Pues bien, como no les hacían caso, formaron un comité y empezaron a decir, bueno, pues nos vamos a la huelga. Y el día 1 de mayo se instala el primer comité de huelga, que lo encabeza César Augusto Coto, con la representación de Juan Canales, que venía por Puerto Cortés, de Francisco Ríos, que venía por Progreso, de Manuel Sierra, voy a recordar nosotros, Guillermo Rosales Mejía, que venía por Batán. Batán era el centro donde se cultivaba el abacá, la palma, y entonces el abacá era una subsidiaria de la Tela Railroad Company, pero hasta ahí llegaban también las líneas ferroviarias, y era un campo grande que se comunicaba con Urraco por el lado de Puerto Cortés. Bueno, esta historia la conocemos muy bien porque nosotros llegábamos por todo ese sector ahí por el año 1954, hace 62 años de eso. Pues cuando llega el comité de huelga al Parque Ramón Rosa del Progreso el 1 de mayo y se declara la huelga general. Y la huelga general abarca las dos compañías. Los líderes en la Standard Fruit Company de los trabajadores eran Mejía y Artiles. Y estaban en contacto con Coto y con los demás dirigentes en La Lima y se fueron a la huelga. Cerraron las empresas, paralizaron los trenes y aquello fue el hecatombe. Los ejecutivos de las dos compañías se quedaron boquiabiertos porque no hallaron qué hacer. Recurrieron al gobierno y el doctor Gálvez le dijo, no, esa ya es una cuestión que ustedes tienen que arreglarla con sus trabajadores. Y comenzaron las negociaciones y el pliego de peticiones y todo. Y la compañía, los ejecutivos cerrados, no daban curso a nada. Toda la huelga duró 70 días. Imagínense ustedes, paralizadas las dos empresas más grandes que eran las que manejaban el mayor filo y rubro de exportación de Honduras, el banano. La madera se exportaba, pero el banano era lo principal. 70 días. Bueno, el gobierno del doctor Gálvez no halló nada que hacer, y entonces nombraron una comisión que la encabezaba el ministro de Gobernación, que era el general e ingeniero Abraham Williams Calderón. Por varias razones, porque el ingeniero Abraham Williams Calderón, además era un hombre que había estudiado en Estados Unidos, manejaba bien el inglés, tenía relaciones con los ejecutivos de la compañía bananera, y entonces él podía manejar la situación. No había Secretaría de Trabajo, porque en aquel entonces no habían esos movimientos. Antes habían habido asociaciones de obreros, de barberos, de tipógrafos y todo, pero que no tuvieron un estatus legal. Y por eso nunca tuvieron un reconocimiento de fuerza organizada sindical. Pero el doctor Gálvez se dio cuenta de que podía más bien desfasarse la situación política del país y admitió de que había que negociar con ellos a través de la Secretaría de Gobernación con el general ingeniero Abraham Williams Calderón. Se presentó un pliego de condiciones con la compañía y se empezaron a hacer negociaciones que se rompían, y además
produjeron una serie de distanciamientos entre los mismos trabajadores, porque Valencia, que era hombre líder, salió del esquema para que el profesor Raúl Edgardo Estrada se hiciera cargo del liderazgo de los trabajadores. Era un maestro, pero era un hombre muy inteligente y además era un líder dentro del sindicalismo. Y allá Andrés Víctor Artiles, que miren, hoy he andado atrás de Andrés Víctor Artiles y me ha sido imposible porque los únicos dos supervivientes que hay de aquella fuerza sindical son Andrés Víctor Artiles y Celio González, que todavía está ahí en el norte del país. Dos buenos amigos, y quise contactarme con Andrés Víctor Artiles hoy durante todo el día, imposible. Y no es porque se me haya escondido, es que tiene desconectados todos los teléfonos y entonces no lo pude lograr. Bueno, pues entonces ese movimiento termina el 8 de julio y el 9 de julio de 1954 se firmó el convenio con entre las partes y se suspendió la huelga. Pero dio paso a la creación de los primeros sindicatos. Los primeros sindicatos fueron el Citraterco, que lo lideró Raúl Edgardo Estrada, y el Subtrasco, que el primero fue Mejía, pero después inmediatamente lo tomó Andrés Víctor Artiles. Ellos fueron los dos líderes. Pero como habían otras compañías que también eran subsidiarias de las bananeras, entre ellas La Blanquita, que era la productora de la manteca, la fábrica de jabón y Atlántida, estaba la Cervecería Hondureña, que era una subsidiaria, y ahí el máximo dirigente era Óscar Keil Varela. Entonces empezaron todos ellos a formar la fuerza sindical, hasta que en el año de 1957 crearon la Federación Central de Sindicatos de Trabajadores del Norte, FECITRAN, cuyo primer secretario general fue Celio González, una persona que admiramos mucho. Él también nos tiene mucho aprecio y sé que eres un buen televidente de este programa y los saludo. Saludos, Celio, gran dirigente sindical. Pues bien, cae el gobierno, no es que cae, sino que dimite el presidente Gálvez y llega a gobernar el país don Julio Lozano Díaz. Y don Julio, que sabía del gran problema que había habido con las bananeras y además con la Rosario Mining Company, que también sacó otro movimiento, y aquí en el centro comenzó la cervecería Tegucigalpa, que era subsidiaria de la cervecería hondureña. Aquí sale Antonio Molina Cisneros a formar el sindicato que se llamaba de trabajadores de las bebidas y similares. Creo que todavía se llama así, Estivis. Pues ahí Antonio Molina Cisneros. Carlos H. Reyes trabajaba con él y Carlos H. Reyes, que es otro sobreviviente, pero no de la fuerza sindical de 54, sino que ya de 1957, más reciente. Saludamos también a Carlos H. Reyes, muy buen amigo. Pero aquí empieza la historia del sindicalismo. Y ahí sí ya actuamos nosotros como protagonistas en 1959, cuando el doctor Ramón Villeda Morales, en su congreso dirigido por el abogado Modesto Rodas Alvarado, se emite el Código del Trabajo y lo sanciona el doctor Villeda Morales a finales de abril de 1959 y lo va a entregar el 1 de mayo de 1959 en la sede de la FECITRAN. Ahí estuvimos nosotros con el doctor Villeda Morales haciendo una transmisión a nivel nacional. Estaba el ministro Óscar Flores, que era ministro del Trabajo. Le acompañó doña Alejandrina Bermúdez de Villeda Morales, la primera dama. Estaba Celio González y otros distinguidos dirigentes. Y ahí empieza la historia que hoy vamos a continuar con nuestro invitado de la noche después de esta primera pausa. Ya retorno con ustedes. Mi invitado de esta noche es un distinguido líder del sindicalismo hondureño. Eres el secretario general de la Central General de Trabajadores de Honduras. Y es un hombre que en mi criterio es muy comedido, ha sabido manejar las relaciones entre los trabajadores
y la empresa privada y el gobierno, porque recordemos que el gobierno es un empleador y es un gran empleador, y hay sindicatos dentro de instituciones descentralizadas y desconcentradas, y eso permite que las centrales de trabajadores, las federaciones o los sindicatos tengan esos contactos permanentes. Pero Daniel Durón, que es mi invitado esta noche, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí, don Nahum Valladares, un honor realmente. Daniel, es una satisfacción poder estar con un buen dirigente sindical, porque queremos hablar ya de algunos aspectos que puede ser no parte de la historia del sindicalismo, porque en eso tenemos que incluir, como les dije, a Andrés Víctor Artiles y Celio González, que son los referentes que nos pueden dar muchos detalles de lo que se vivió en ese entonces. Pero hay otro también aquí en el centro, que es Gustavo Zelaya, sí, que fue secretario general de la Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres de Honduras, FECECITLI, sí, que fue la primera gran federación que hubo, sí, en Tegucigalpa. Sí. Pero ahora hay varias organizaciones sindicales. Vamos a ver, Daniel, sí, en esos 62 años que han transcurrido desde aquel 1954, y ya pongámosle 59 años, de 1957 años, de 1959, cuando entró en vigor el Código de Trabajo, sí, que fue el instrumento que entregó el doctor Vida Morales, y que desde ahí empiezan ya las conquistas, sí, laborales. ¿Cómo ha evolucionado el sindicalismo desde entonces a esta parte, Daniel? Muchas gracias de nuevo, Nahum. Yo haría dos vertientes de esta historia, que el movimiento sindical hondureño como movimiento insignia de las grandes reivindicaciones, independientemente de lo que se pueda decir, la situación de crisis que se está viviendo ahora, cuando hablan de si ha cercenado el movimiento sindical, la falta de liderazgo, la corrupción. Mire, aquí no hay un sector, llámese como se llame, que no haya sido trastocado o infiltrado por estos flagelos históricos que son antropológicos en el mundo. Una es la tendencia, la historia del movimiento sindical propiamente dicho, que fue el que impulsó. Obviamente en 1954 era una situación, predominaba una situación totalmente diferente a lo que el país empezó a vivir de la época de los 80 hasta lo que hoy estamos viviendo, porque también hay que generar esa historia del movimiento sindical a partir del 54 y las etapas que ha vivido el movimiento social en su conjunto. Yo lo asociaría mucho también con el movimiento campesino organizado, lo que significó, por ejemplo, el decreto número 8, la reforma agraria. La reforma agraria, que posteriormente a esta acción inédita y que fue una de las mejores de Centroamérica, que ha tenido calificaciones importantes. Y que tuvo sus buenos dirigentes como Reyes Rodríguez Arevalo, Inocencio Peralta y todo eso. Y que sería ideal que estuviera aquí, por ejemplo, Celio. Sí, que pues, estuviera, Celio conoce mucho. Sí, Andrés Víctor Artiles, usted, que sería impresionante ver un foro en relación a la historia del movimiento social y sus grandes reivindicaciones, porque a partir de los años 70, 80 el movimiento fue bastante estigmatizado. Recuerde usted la época de la seguridad nacional, en donde, como históricamente sucedió, el movimiento sindical fue altamente reprimido. Donde viene la época de los desaparecidos. Exactamente, miles, centenares de compañeros, como a partir de 1869, lo del 22, la gran huelga que también fue reprimida, cuando asume Tiburcio Carías el poder, que empieza que declara ilegal las organizaciones obreras que funcionaban en ese tiempo. Que eran mutualistas. Mutualistas, y que ya habían brotes, por ejemplo, las huelgas de la minera de San Juancito, claro, que también fueron altamente reprimidas. O sea, cuando aparece el Partido Comunista, que había dejado Fulbright, claro, en su época. Exactamente. Entonces, Visitación Pedea, cuando organiza a las mujeres, ¿verdad? Sí, que era eso, es algo inédito, claro, en este sentido. Entonces, empezamos con hubo una apertura obviamente presionada,
Esto empieza desde la revolución industrial en Inglaterra, y ya se vienen las primeras ideas, los primeros conocimientos en ese periodo del 22 al 30, empiezan a generarse las escuelas sindicales en la zona, producto de la instalación de los enclaves bananeros, de la explotación. O sea que la organización de los trabajadores nunca fue por circunstancias, sino que fue por necesidad, por obligación, generar los grupos organizados para dar cierto nivel de respuesta. Que ahí tiene que ver mucho la organización regional, la organización regional a partir de los 50. A partir de los 50, correcto. Y que muy bien está grabado en la historia por Ramón Amaya Amador, el tema de prisión verde, que ahí se establecen algunas cosas preciosas de la historia del movimiento sindical. Pero a partir del Código del Trabajo, a partir de que Honduras entre en el ámbito de la OIT, de las Naciones Unidas, y en donde se demostró de que habían violaciones flagrantes a temas, por ejemplo, de horas laborales, a temas de seguridad laboral, higiene en el trabajo, salarios deprimidos, lo que narra Ramón Amaya, campeños que morían que fumigaban, morían parados. O sea, el movimiento social, no solo en América Latina, tiene una historia trágica de lucha, de represión, pero también tiene tiempos de un repliegue estratégico para poder avanzar, y se ha sostenido en el tiempo, independientemente de la crisis. ¿Qué pasa en Honduras? Ya entrando a lo nuestro, el Código de Trabajo se mantiene, tiene más de 50, casi 60 años. Sí, 57 años. Entonces, uno de los temores que tenemos nosotros para hacer reformas, entendiendo que hay reformas, y dicho sea de paso, ahí se anunció una nueva ley de inspección laboral, que si se respetara como realmente fue concertada, y que también quiero aquí reconocer en el marco de esta historia la labor de un compañero que es muy respetado y que sigue trabajando como cualquier joven activista sindical, que es Carlos H. Reyes. Sí. Él ha formado parte de todas estas, y de manera humilde me parece a mí, parte de todas estas comisiones que le han solicitado a estas nuevas generaciones para que nos contribuya retroactivamente y con su experiencia para que logremos hacer por lo menos propuestas serias en el marco, por ejemplo, del nuevo Código Procesal Laboral, que se entró en un proceso muy fuerte de discusión con la Corte Suprema, con la empresa privada, y que se llegó a niveles importantes de consenso. Esta ley de inspección laboral, la denuncia que hemos hecho a la ODLA, que es el Departamento de los Estados Unidos en relación al cumplimiento y verificación de la parte laboral del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y que por primera vez la Embajada Americana en Honduras dice que el Estado no está tutelando bien los derechos de los trabajadores. Hay una comisión que está investigando eso. Entonces, ¿cuál ha sido? El movimiento está diezmado. Uno, para poder reprogramar una estrategia o readecuar una estrategia, lo primero que tiene que hacer es reconocer su realidad. El movimiento sindical ha sido embestido a partir de 1970 brutalmente. O sea, la embestida fue física. O sea, la ilegalidad de las organizaciones, la confusión de un comunismo, de un socialismo, el peligro, entre comillas, de la pérdida de la democracia, que al final se demostró en años posteriores, cuando Centroamérica se desangraba en hechos sangrientos, fratricidas. El movimiento sindical hondureño jugó un papel de equilibrio enorme para que el país no entrara en esa vorágine. Si no recuerde, cuando la crisis institucional, cuando salió Ascona el presidente, la iglesia, claro, y los trabajadores jugaron un papel importantísimo. ¿En la opción B? En la opción B. Entonces, el movimiento social, ya le voy a explicar por parte, don Aún, disculpe, sí, qué significa al final, en qué estamos en este momento. Pero reconozcamos también la historia, como decimos lo que es. La huelga del 54 generó el código, generó el decreto 8, generó el seguro social, un montón de cosas. Vamos a ver cuál ha sido el papel de las organizaciones sindicales a partir de estos últimos 60 años. Eso sería importante que lo viéramos ya después de esta pausa, Daniel, porque esa es precisamente la intención del programa, que veamos la parte evolutiva, además de las adversidades que ha tenido, claro, y además la injerencia política que ha habido, porque
No hay que desconocer eso. Así es. Desde que nace el sindicalismo en Honduras, yo recuerdo que el PRH, que era el Partido Revolucionario de Honduras, anduvo tratando de buscar los canales suficientes para tener una ubicación política dentro de los trabajadores. Y eso es viejo, ¿no? Eso es viejo. Es histórico. Claro. Eso no es nuevo. Y eso es lo que vamos a platicar Muy después bien. de esta pausa. Ya retorno con ustedes. Bueno, Daniel, vamos a platicarte esto porque es bien interesante, porque la historia es un espejo y hay que vernos en ella. Yo veo ahora que está la Central General de Trabajadores, que la FUT, que esto, que lo otro, y hay varias organizaciones sindicales. Cuando empezó el sindicalismo se buscó la manera de concentrar y unir para evitar de que fuesen en un momento dado los trabajadores un objetivo de las corrientes políticas sectarias, partidistas. Porque se había visto en el principio, hay que barajar nombres, que cuando empezaron para el caso en el movimiento sindical, en el 54, los trabajadores tenían como asesores a hombres que terciaban en la política. Un Francisco Milla Bermúdez, que era liberal, un José Pineda Gómez, que era liberal, que estuvo en el Partido Vanguardista también, que fue el génesis del Partido Comunista de Honduras, pero que era liberal. Roberto Arellano Bonilla, que era un ingeniero. Esos eran los asesores que tenían los trabajadores. Pero ahí se trató de meter también el ingrediente político. A estas alturas, Daniel, no hay que desestimar también de que los políticos se quieren meter en las filas de los trabajadores. Claro, porque... ¿Cierto o no es cierto? Es cierto, totalmente. Sí, yo entiendo que hay tres fuerzas que son altamente democráticas. Es los partidos políticos que se nutren o que se forman, que se constituyen precisamente por esa misma masa que conforman las organizaciones sociales, que estén organizadas o no. Por ejemplo, los campesinos, los obreros son la gran masa que constituye y fortalece la estructura de los partidos políticos. Claro. Y van a elecciones y se ganan la gente. Entonces no hay una separación de membresía. O sea, por eso dicen que las organizaciones sindicales son pluralistas, porque usted en un sindicato encuentra nacionalistas de todo. Entonces, los partidos políticos siempre ha sido un objetivo, la captación, y no tanto de la masa, porque la masa está dividida, sino quien pueda inducir a la masa a sus intereses, que son los liderazgos, los líderes. Están las iglesias. Sí. Las iglesias son organizaciones también altamente democráticas. Y tienen base, y tienen también, se han participado prominentes religiosos, principalmente protestantes, en política. Y están las organizaciones gremiales nuestras que también son altamente democráticas. Todavía va la gente a la calle, hacen elecciones, son representativas, sea enormemente o no, como en el caso del movimiento sindical, que ha disminuido drásticamente su membresía, que en un momento fue la más alta de Centroamérica. Ahora yo creo que estamos a un 6.5% cuando más. Por eso el movimiento sindical, inteligentemente con el movimiento campesino, hace una articulación importante en estos últimos 50 años, y se llama movimiento de trabajadores. Porque usted encuentra en una confederación en este momento movimientos de pobladores informales, que es el movimiento potencialmente más fuerte. El 72% de la PEA está en el sector informal de la economía. O sea que dejamos aquel momento de que la afiliación era para trabajadores estructurados, o que estaban en una empresa, o que estaban en el gobierno. Ahora el 7.5 de cada 10 no tienen una empresa, o no tienen una estructura, ni tienen un salario estable. Están los maestros, los campesinos. Entonces estas organizaciones se aglutinaron en un movimiento de trabajadores. Usted debe conocer muy bien las líneas internacionales, la gente de la ORIT, la gente de la CLAD, que promocionaban diferentes estructuras para lograr un grupo más fuerte y no circunscribirse únicamente al movimiento sindical, que estaba en franca decadencia, producto de estas dos cosas que hemos hablado. Miren, la represión, el asesinato, la cárcel, y por otro lado las medidas económicas de los 90 para acá. O sea, la
las medidas de ajuste económico, Sí. el Estado como Estado que dejó de ser paternalista, El neoliberalismo. el modelo neoliberal que avasalla, Claro. que destruye, que desconoce y que es toda una estrategia. Entonces, más bien en estos momentos, en este tiempo hoy, lo que entiendo y estamos haciendo nosotros es un movimiento, es una estrategia, es una plataforma de sobrevivencia. Por ejemplo, hace 10 años llegamos al extremo de una alta politización en las organizaciones, bueno, diputados, dirigentes que salían de una organización, de un liderazgo de una organización a un partido político Claro. y a otro. Se lo llevaban los partidos. Eso dividió el movimiento social, principalmente sindical. 10 años teníamos manifestaciones los 1 de mayo, unos por un lado, otros por otro, se recuerda. Eso lo hemos logrado por lo menos sostener. Ya no sucede eso, ya no está una confederación contra la otra, porque en el caso de Honduras, que es una ventaja frente al movimiento sindical centroamericano, solo hay 3 confederaciones. En el caso de otros países hay 10, 15 o 12, y todo es la disputa en función de convenios, de acuerdos con el gobierno. Eso es lo que ha pasado para que el movimiento sindical entre en una división, y yo creo que lo más grave, don Nahum, ha sido el distanciamiento que ha tenido el movimiento sindical con fuerzas históricas que fortalecían o potenciaban su actividad y su reivindicación. Si no volvemos a la articulación anterior, que es con el movimiento campesino, que tiene problemas graves también en este momento, 42 organizaciones campesinas, después de que solo teníamos 3, que era FECORA, la UNC y era la NACH. La NACH. Hubo un desprendimiento fuerte de estas organizaciones, pero el movimiento campesino es fundamental. Claro. Por ejemplo, en la agenda de los gobiernos no aparece más el tema agrario. Entonces, eso es sumamente peligroso para el país. Porque se dejó que el tema agrario fuera contemplado dentro de lo que era la codificación agraria, o sea, Sí. la ley de reforma agraria. Y ya se ponían como trabajadores del campo. Pero la condición de trabajadores también nos aparaba el mismo código. Es igual. Y el código de trabajo Sí. debe tener una aplicación universal. Universal. Por ejemplo, un trabajador de una finca, fíjese que el código, y por eso yo planteaba al principio, don Nahum, que es bueno transitar a un proyecto de reforma, pero con mucho cuidado. Claro. Porque aquí las reformas, normalmente con los poderes que existen, los poderes económicos, los poderes que están detrás de eso, cualquier reforma la miran en retroceso. O sea, aquí como se le decía a Danilo ahora en una entrevista en HRN, que por ejemplo en el tema de la reestructuración del Estado, cuando despiden en masa a un grupo de trabajadores, en este caso tenemos más de 20.000 trabajadores del Estado en la calle, eso ha significado un golpe fuerte al sindicalismo principalmente estatal, que ha sido uno de los más fuertes. Uno de los más fuertes, sí. Ya vamos a continuar, Daniel, porque es bien interesante conocer todos estos aspectos, porque son las aristas que tiene el movimiento sindical en Honduras. Y no hablemos solo del sindicalismo, como lo decía muy bien Daniel, sino que hablemos de la clase trabajadora, porque la clase trabajadora es un conjunto. Sí. Y es en ese conjunto tenemos trabajadores de toda índole, como bien lo decía, los trabajadores informales, los trabajadores organizados, los trabajadores del campo. Ya retorno con ustedes. Bueno, fíjense cómo hemos consumido muchos minutos de esta hora del lunes cívico platicando con Daniel Durón sobre esta clase trabajadora y sobre la historia del sindicalismo, que es una de las fuerzas grandes de movimientos que han habido, no en Honduras, en Centroamérica, porque los movimientos organizativos de trabajadores se hicieron más fuertes en Guatemala y en Honduras. Ahí es donde estaba la fuerza, y en la década del 50. Porque en la década del 50 es cuando nace el Partido de los Trabajadores en Guatemala. Y en Guatemala es donde se constituye una fuerza revolucionaria, claro, para contra Carías, creo. Contra Carías, sí, que es precisamente cuando... Porque aquí, y eso fue lo que las compañías bananeras también dieron un poquito de... Cuando se hace la invasión a Guatemala, sí, con las fuerzas de Carlos Castillo Armas, que precisamente Carlos Castillo hace todas sus fuerzas dentro de lo que era el sector norte
donde estaban ahí. Y eso fue lo que trajo también resquemores con el PRH y con todos los grupos de izquierda que estaban en el norte del país. Y eso no dejó de crear un poco de presión para Gálvez, y que lo culmina Vida Morales con la creación del Código, del Seguro Social y otras que ese es un campo bien abierto, porque en realidad lo que hizo el doctor Vida Morales fue que todas las llaves que se habían cerrado para las conquistas sociales y todo eso se abrieran. Y se diera paso a eso. Eso es cierto, eso es correcto. Y eso fue lo que nos salvó a Honduras de volver de una vorágine como la vivieron los demás países. Exactamente, hubo cierta visión de futuro, y la misma presión, las mismas condiciones. Mire, si no se viera, por ejemplo, aprobar el decreto número 8, el gobierno intervino, inclusive las Fuerzas Armadas también entendieron eso. Usted ha de saber 1000 veces más que yo de esas cosas, pero el tema del movimiento campesino, que en su momento estuvo bastante álgido, y que había que luchar, que había que luchar también con la fuerza, porque ahí vino el cooperativismo agrícola también. Exactamente. Que fue otra cosa. Y que también fueron presionadas. ¿Se acuerda que fueron, en una época militar, fueron bastante y tenían el respaldo de los Estados Unidos a través de un representante que tuvo la AID, que se llamaba Frank Marachulo. Ese era el hombre que estructuraba todos esos movimientos. El ideólogo. Era el ideólogo. Sí, porque había cierto temor. Pero después de la tele y del estándar, surge este gran movimiento. Yo creo, don Nahum, que con toda la crisis, el movimiento social en su conjunto, además de la necesidad de articularse, no como un objetivo, de unirse y no como una necesidad, o sea, que generar una articulación primero tiene que reestructurarse. Yo creo que hay 3 elementos fundamentales que debe asumir principalmente el movimiento sindical. Reestructurarse, hay que revisar las estructuras. Si las estructuras, todo en el tiempo tiene que cambiarse. Claro. Si la estructura no está resolviendo, tiene problemas, bueno, hay que revisarla. Hay que dejar que el obsoletismo destruya todo. La renovación. El movimiento sindical debe darse cuenta en qué ámbito se desarrolla, cuáles son sus enemigos, cuáles son sus contrapesos. Si seguimos jugando en la reivindicación de 4 paredes, ahí nos culpan de todo lo que pasa en las instituciones públicas. Por ejemplo, en el caso del sector público sindical, mire, estos son los que tienen las instituciones en crisis, lo cual es totalmente falso. Los trabajadores no administran. Es la politización lo que tiene así. Pero si el movimiento no redimensiona, no sale a asumir temas de interés de otros, el 72% de la PE está en el sector informal de la economía. No le interesa, más bien cuando mira un sindicalista que está en una institución, que gana bien, que tiene buenas conquistas, entonces lo ven ya más bien con recelo. Este movimiento tiene que salir a reivindicar temas de interés general, de interés nacional, para que se personalice, para que recuperemos esa historia. Esa huelga del 54 asumió un tema de interés nacional y le ayudó a un montón de gente. Y el otro tema es la reforestación. Ahora, Daniel, entonces porque hay que ver las perspectivas y hay que ver también cuáles son de las cosas que se han quedado como dormidas en el tiempo. Porque usted tiene la Central General de Trabajadores, pero ¿qué pasó con esas otras federaciones que existieron en el pasado, que conjuntaban precisamente a todas esas fuerzas sindicales y que había una política de conjunto, una política obrera de conjunto? Incluyendo a los trabajadores del campo, ¿no? Así es. Mire, lo que estamos viviendo hoy, los efectos que estamos recibiendo, la situación que estamos enfrentando, es producto de lo que hicimos en el pasado. Claro. O sea, el movimiento social, el movimiento sindical, el movimiento campesino, en un momento determinado tuvieron enormes poder, enorme incidencia. Y yo creo que no supimos adaptarnos al futuro, a las nuevas tendencias. El neoliberalismo nos tomó de sorpresa, a las tendencias económicas diferentes, la globalización. Un campesino, yo le preguntaba, ¿qué entiende usted por globalización? Le preguntaba a un compañero del sector campesino. Y como son sabios, me dicen, mire, yo no sé lo que es la globalización, pero yo entiendo que es como cuando un campesino, cuando sabe que va a llover, mira que eligen la negrura, que mira en el horizonte, mira la negrura y sabe que va a llover, pero ese día no calculó el tiempo en que iba a llover y le cayó el aguacero. Fallé. Así tomó el modelo neoliberal,
todos estos procesos de ajuste económico, el movimiento sindical, la corporativizar todo, la desconcentración del capital. Fíjese que frente a estas desgracias que nos el Estado se está achicando y que nuestra mayor fortaleza estaba en el sector público, porque eran sindicatos estratégicos, se han logrado retener unos. El caso de la ENE me parece que es interesante lo que está sucediendo en la ENE para que la empresa subsista, para que los trabajadores también mantengan sus organizaciones y sus conquistas. Lo que pasa es que se van achicando. Se va achicando cada vez más, pero hay que sobrevivir a pesar de toda esa crisis y todo lo que se está viviendo. Se sigue hablando, se sigue denunciando, se sigue proponiendo, y una cosa más importante todavía es que tenemos que aprender a proponer, a estratificar. El movimiento sindical tiene que avanzar a la cultura, a la información, al conocimiento. Si en muchos casos los hemos ganado en la mesa, o sea, la estrategia de lucha es buenísima, la presión, pero de nada sirve la presión, de nada sirve la representatividad si en la mesa no hay proposición. Entonces normalmente perdemos. Entonces yo creo que sí estamos en un momento, don Aún, de crisis, de efectos graves por estas medidas, por este modelo, pero yo tengo esperanzas. Hay que rescatar los espacios. Hay que rescatar los espacios, y además el movimiento sindical tiene que transitar ya, claro, por momentos de renovación, de reestructuración, de redimensión, para que pueda sobrevivir. Sí. Nos vamos a una pausa, Daniel, porque ya estamos en las postrimerías del programa, pero ha sido muy interesante aquí hoy. Esta noche hemos aprendido mucho del pensamiento del trabajador, porque hay que conocerlo desde todos los ángulos, porque es cierto, los trabajadores también, como un conglomerado humano, tiene y requiere de muchos aspectos que están relacionados con el convivir de la sociedad, y por eso es que se miran inclinaciones a la izquierda, a la derecha, al centro, se mira de todo, pero es bueno conocer esos pensamientos, porque si los conjuntamos podemos ya tener los logros que requiere la sociedad moderna, una convivencia pacífica y armónica entre el capital y el trabajo. Ya retorno con ustedes. Bueno, Daniel, me hubiera gustado estar más tiempo aquí platicando sobre este tema, pero ya la televisión así tiene sus tiempos drásticos también, ¿verdad? Y estamos llegando al final del programa. Yo quiero agradecerle mucho el que me haya acompañado hoy en este programa dedicado a la historia del sindicalismo en nuestro país y a conocer muchas de las cosas que hay veces pasan desapercibidos, porque muchas veces ustedes son invitados a los foros, pero para poder dirimir asuntos que están relacionados con temas del momento como noticia, pero no llegar así a hacer esta plática aquí coloquial, donde podemos hablar de todas las cosas que van, no solo desde génesis del sindicalismo, sino en esta evolución. Daniel, un mensaje final. He pasado momentos realmente agradables, don Aún, con una persona con tanto conocimiento y talento como el suyo. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para solidarizarme también con la familia de un amigo, fue muy buen amigo, Jofo Hernández, que no nos pasa a todos, para que Dios lo tenga donde lo debe tener en su seno. Nos solidarizamos mucho con él y agradecerle mucho y prometer. Nosotros creo que estamos en un proceso también de salida de toda esta lucha, y lo menos que podemos prometer es tratar hasta donde sea posible, dejar un movimiento social articulado, unido, democrático, para que este país salga de la crisis en que actualmente se encuentra. Muchas gracias, don Aún. Las gracias, Daniel, por habernos acompañado en este lunes cívico. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa de hoy. Les invito para el próximo lunes a la misma hora, siempre por la Televisión Educativa Nacional. Mientras la vida sigue y nosotros sigamos en la vida, aquí vamos a estar con ustedes. Buenas noches, amigos. TEN, Televisión Educativa Nacional.